David Hume es un historiador y filósofo escocés. Nació en Edimburgo el 7 de mayo de 1711. Está considerado como uno de los más importantes pensadores occidentales de todos los tiempos. En la vida fue más conocido como historiador, siendo su obra Magna Historia de Inglaterra, un clásico que fue utilizado como manual habitual en la enseñanza hasta el bien entrado al siglo XIX, aunque en su pensamiento filosófico el que ha logrado un mayor reconocimiento posteriormente. No solo eso hizo, pero igual Hume escribió tratados de la moral, religión política, ensayos morales y políticos, investigación sobre los principios de la moral, diálogos sobre la religión natural. Hume perteneció al empirismo, corriente filosófica surgida en Gran Bretaña en el siglo XVII. Ensayo sobre la moral y política, 1741-1742. 2. Investigación sobre principios de la moral, 1751. 3. Discursos de los políticos, 1752. 4. Historia de Gran Bretaña, 1756. Y 5. Dos ensayos de la inmortalidad, del alma y del suicidio, 1777, entre otros. Buenos días, licenciado y compañeros. En este momento estamos con el licenciado Reinaldo Varela, a quien queremos entrevistar y hacer una serie de preguntas sobre David Hume. Licenciado, según Hume, ¿cómo divide las percepciones de la mente? Según Hume, se dividen en dos aspectos muy importantes, incluso hasta para la filosofía contemporánea, que son las impresiones y las ideas. Las impresiones que pertenecen a la parte más real u objetiva, se les puede llamar, lo que yo puedo percibir por medio de los sentidos, la vista, el gusto, el tacto, y las ideas que son de carácter más intuitivo y que pertenecen a la parte más subjetiva, podemos decirle, del ser humano. Bueno, licenciado, ya nos dijo cómo divide Hume las percepciones de la mente, pero ¿cuál es la diferencia entre las impresiones y las ideas? Hay una diferencia bien marcada, y es que las impresiones son mentalmente más intensas y las ideas son mentalmente menos intensas. ¿A qué se refiere esto? Que las impresiones son más intensas a nivel mental porque son datos que obtenemos de lo real, de lo palpable, de lo físico o lo material, mientras que las ideas son a nivel más interno, a nivel más subjetivo, como ya lo hemos dicho. Por lo tanto es algo no ficticio quizás, pero es algo menos intenso porque son datos que no nos refiere a la realidad física o sensible. Ok, licenciado, después de habernos dado la diferencia entre las impresiones y las ideas, pero según Hume, ¿cómo se da la asociación de las ideas? Bien, esto es muy importante. Según David Hume, la asociación de las ideas se da de tres maneras. La primera, por semejanza, y es la capacidad que tiene el ser humano de relacionar ideas semejantes. Incluso por eso decimos que el ser humano tiene capacidad de ficción, de crear ciencia ficción, por ejemplo, decimos en las películas, ¿no? Cosas que no existen en la realidad, pero que el ser humano crea por semejanza de algunas ideas que ya están impresas. Otra es por la contigüidad en el tiempo y el espacio, y es que el ser humano es un ser, por decirlo así, que pertenece al crono, ese crono griego que decimos nosotros, tiene capacidad de relacionar las ideas históricas y traerlas a la actualidad, actualizarlas. Y otra es por causa y efecto, que es esta relación entre lo que produce en nosotros la idea sensible para poder dar un efecto y hacer materia teórica en nuestro conocimiento, en nuestra epistemología. Entonces, licenciado, ¿cuál es la filosofía de David Hume? La filosofía de David Hume es totalmente empirista. Él es uno de los máximos exponentes del empirismo, y como sabemos bien, el empirismo radica en que lo verdadero, lo real, es solo aquello que nosotros podemos obtener por medio de lo sensible, de lo físico, de lo palpable, de lo que yo puedo ver y tocar. Licenciado, para David Hume, ¿cuáles son los tipos de conocimiento? Bien, hay dos tipos de conocimiento bien marcados para él, y aunque puede sonar como una especie de contradicción, es la intuición y lo que puede ser demostrado, es decir, lo intuitivo y lo demostrativo. Pero cuando David Hume habla de que se puede conocer intuitivamente
o que este es un tipo de conocimiento, se está refiriendo específicamente a cierto tipo de ciencias como la geometría y el álgebra, que tienen comprobación científica. Entonces, y que según él son de carácter intuitivo, que son dadas como impresiones también a la mente humana. Y demostrativo, que ya es en todo el proceso que nosotros conocemos científico de los empiristas, que todo debe ser comprobable prácticamente, todo aquello que lleva un proceso de materia científica, tener un objeto, un sujeto de la ciencia, y esos son los dos tipos de conocimiento más marcados que nosotros conocemos en desvisión, intuitivo y demostrativo. Licenciado, ¿cuál era la definición dada por Hume a las sustancias el mundo, alma y Dios? Esto es una situación bien compleja, tratar de definirlo desde Hume, porque su filosofía es algo radical. Ya hemos dicho que él es empirista, pero no hemos dicho que Hume es un empirista radical. Por lo tanto, el mundo para él tiene que ver también con las percepciones. Es lo que se percibe sensiblemente, no es ninguna otra cosa metafísica. Sabemos que metafísica es lo que va más allá de lo físico. Hume está totalmente no de acuerdo con todo eso, y para él el mundo es todo aquello que se puede percibir, lo que está en nuestro entorno, que nos rodea, y lo que se puede percibir a través de los sentidos. Sabiendo esto, pasamos entonces a la definición de alma según Hume. Como sabemos que es empirista y que es radical, entonces la definición de él es un poco particular. Para otros filósofos es de carácter metafísico, según la tradición metafísica, valga la redundancia, y para él no. Para Hume, el alma va a ser un proceso de identidad, de conocimiento de la persona, prácticamente una impresión de lo que yo me considero que soy. Y tiene que ver mucho, incluso a nivel psicológico, con los procesos mentales de la gente, y eso va a ser el alma para él. Va a tener que ver con la identidad de la persona, el yo. Y cuando hablamos de Dios, él, en su filosofía atea, pues, y como empirista, va a decir que no hay un argumento lógico para la existencia de Dios, porque no se puede partir de enunciados metafísicos para comprobar que Dios existe. Es no comprobable a nivel empírico. Licenciado, ¿cómo Hume explicaba la realidad? Bien, Hume explicaba la realidad desde los argumentos demostrativos y los argumentos probables. ¿A qué se refiere esto? De los argumentos demostrativos es todo aquello que nosotros podemos comprobar en la realidad física, sensible, lo que llamamos mundo y su percepción de mundo. Todo aquello que nosotros podemos comprobar a través de un método incluso hasta científico, empirista. Y los argumentos probables son aquellos que, por decirlo así, son tesis, son hipótesis o teorías que también podemos materializar dándoles una comprobación científica. Entonces, desde estos dos puntos de vista es que Hume miraba la realidad. De ninguna concepción metafísica, eso hay que tenerlo bien claro. Hume hacía a un lado todo lo que fuera metafísico, solamente lo comprobable. Y de ahí el nombre, pues, de empirista radical. Licenciado, ¿cuál es el aporte e importancia de David Hume? Bien, el aporte de David Hume a nivel filosófico a la humanidad es legarle un método de conocimiento, de búsqueda de la verdad, como toda filosofía a lo largo de la historia. Y el método que él le lega a la humanidad, o su aporte, es el método empirista, ¿no? O sea, conocer las cosas o la realidad de las cosas por medio de lo comprobable, lo cognoscible a nivel sensible. Y su importancia, podríamos decir, hoy en día, es que también en la actualidad nosotros utilizamos de estos métodos. El método comprobable, la ciencia, es totalmente un método empirista, no comprobable, aquello que podemos conocer mediante una comprobación teórico-científica. Entonces, su importancia hasta el día de hoy sigue siendo la misma que hace muchos años. David Hume es el filósofo que la idea sigue latente en la humanidad, al igual que los demás filósofos de la historia. Licenciado, ¿cuál es la diferencia entre el racionalismo y el empirismo? Bien, la diferencia es muy marcada, y es que el racionalismo le da una relevancia a la razón, e incluso algunos principios de verdad y de realidad son dados simplemente al proceso razonable o de racionamiento, se le puede decir. Y a diferencia del empirismo, que el empirismo desacredita prácticamente, por decirlo así, esa parte razonable de creer que hay un principio de verdad en el solo uso de la razón, como quizás lo afirmaba Immanuel Kant, y da paso a la comprobación científica, a lo sensible, como ya hemos hablado bastante a lo largo de esta entrevista. La diferencia es eso: empirismo radica en la comprobación sensible, lo que yo puedo demostrar, comprobar, lo que es probable, y el racionalismo solamente a la razón, a lo subjetivo, a lo que el sujeto tiene a nivel interno, por decirlo así.
Bueno, muchas gracias, licenciado, por abrirnos este espacio, ¿verdad?, de poder conocer un poco más de David Hume. Y pues esto ha sido todo de nuestra parte, de nuestro recorrido, de conocer acerca del filósofo David Hume. David Hume se embarcó en la creación de una ciencia del hombre, completamente naturalista, enfocada en la base psicológica de la naturaleza humana. En este texto se opuso principalmente a René Descartes, con su oposición a la primacía de la razón, entendido como conciencia, y sustituyéndola por la tradición como referente de los valores morales en la sociedad. Algunas ideas importantes que desarrolló Hume fueron: número 1. Las ideas innatas no existen. Los seres humanos solo pueden conocer por medio de la experiencia de forma directa. Número 2. El comportamiento mental está gobernado por la costumbre. Número 3. Hay una distinción entre impresiones vividas y fuertes y las sensaciones directas o ideas que son copiadas de las impresiones. Y número 4. Era un sentimentalista, como algunos de sus colegas escoceses, que sostenía que la ética estaba basada en los sentimientos morales antes que en los principios morales abstractos. Los empiristas sostienen que la fuente del genuino conocimiento deviene de la sensibilidad, administración de la información proveniente de los sentidos. Esta forma de conocimiento es a posteriori, procede de la experiencia. Según David Hume, la filosofía debería basarse en el método de las ciencias naturales. Pretendía construir una filosofía moral, buscando sus leyes en dicha metodología. Referente de la crítica al racionalismo, le objetó a esta corriente la deducción de los principios de la física de la metafísica, cuando toda fundamentación proviene para Hume de la empiria. Más allá de las críticas, Descartes y Hume, al tomar al hombre como punto de partida, promovieron la autonomía del ser humano y, por tanto, su liberación de los viejos dogmas. Ese es uno de los grandes aportes de estos pensadores y un legado que debemos mantener vivo en la actualidad, signada por la violencia invisible de poderes hegemoníacos que pretenden estereotipar nuestro pensamiento.